Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Es un placer para nosotros presentarnos ante sus hogares en esta fresca mañanita, en esta mañanita pues tan espléndida, este día que se va a levantar tan hermoso cuando está aquí enfrente de mí apareciendo justamente el sol y la luna en cuarto menguante está todavía presente. Entonces una conjunción perfecta, una perfecta combinación entre esta madrugada que ya va a dar paso a la mañana, porque ya son casi las 7 de la mañana. Entonces con mucho entusiasmo nos levantamos y portamos la palabra de poder, y es un privilegio, ¿verdad? Antes de entrar en el tema que nos toca hoy, que va en torno a Génesis Bereshit 1.16, vamos a mencionarle, hoy que vamos a tocar los conceptos en inglés, vamos a mencionarles una palabra que ha hablado a mi corazón en esta semana, que es turnover o turnover, que es en inglés, ¿verdad? Turnover se traduce como pérdida. De ahí vienen que esto es más que nada en el argot del deporte. Cuando hay una pérdida de balón se dice turnover, ¿verdad? O turnover. Turnover es pérdida, pero si tradujéramos literalmente diría turno encima. Turn y over, turn de turno y over encima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué profecía contiene esta palabra turnover o turnover? Que lo que ha estado encima, ¿qué está encima de nosotros? Están antenas de televisión, están comunicaciones, ¿verdad? Inalámbricas, satelitales, como sean, pero son señales que están por encima de nosotros. Turnos por encima de nosotros siempre se están turnando en la gobernanza del mundo, se están turnando, pasan de un presidente a otro, de un poderoso a otro, de un político a otro, se están turnando encima. Pero ¿qué es ese turno? Es pérdida. Turnover es turno encima, se turnan por encima de nuestras cabezas haciéndose pasar por, pero ¿qué es? Pérdida. Ahí está. Entonces es maravilloso. Y vamos ya con Génesis Bereshit 1.16. Primero lo leemos en el español, en el castellano, que dice así. Dice: Elohim hizo dos grandes luces, en inglés se traducirían como great lights, ¿verdad? Elohim hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernase la noche, ¿verdad? También hizo las estrellas, y este es el breve verso que vamos a explorar hoy, ¿verdad? Con esa exploración que nos encantaba hacer de niños por los campos, ¿verdad? Y que ahora nos gusta a través de la palabra de Elohim. Nos encanta explorar, y con ese entusiasmo de niño hemos de hacerlo, ¿verdad? Cuando exploramos las escrituras. Entonces la leemos, lo que hemos leído lo leemos en el inglés y diría así, dice así: God made two great lights, dos grandes luces. The larger, no diría la más grande, sino the larger, la más larga. The larger one, la una más larga, to govern the day, para gobernar el día. Por cierto, hemos hablado de gobernanza. Bueno, pues lo que gobierna son las dos grandes luces. And the smaller, y la más pequeña, on the govern the night, para gobernar la noche. He also, él también, made the stars, hizo las estrellas, ¿verdad? Elohim. Entonces lo primero que vemos es que dice God made, dice Elohim hizo. Bueno, pues ese made es una fábrica de Elohim, y lo que Elohim fabrica es perfecto, que se escapa a la comprensión científica, ¿verdad?, del hombre, porque la supera, ¿verdad? Y entonces ese made, cuando hay algún producto fabricado, se dice made in China o made in Taiwán o made in Japan. Bueno, pues en este caso es God made, made in good, made in Elohim, ¿verdad? Made in Elohim, fabricado en Elohim.
Y cuando dice Great Lakes, estas grandes lumbreras que una enseñorearía, la más larga dice, enseñorearía sobre el día y la más pequeña sobre la noche, estas Great Lakes fueron después de las luces del cielo, porque hemos visto en los versos anteriores y en esta lista de reproducción los antecedentes a este verso 16 que hemos leído en los previos, ¿verdad? En esta misma lista de reproducción, Expectorant English, de que antes de estas grandes luces, grandes lumbreras, se formaron unas luces en el cielo, ¿verdad? Que fueron también puestas cada una estratégicamente en su lugar, a todas conoce por su nombre, ¿verdad? Pero son conciencias. Esas luces en el cielo son antes, incluso lo vamos a ver hoy, que las estrellas, porque esas luces en el cielo son las conciencias inteligentes humanas. Esas fueron las primeras luces en el cielo. Y luego después va a acontecer estas grandes luces, estas grandes lumbreras, van a ser fabricadas en Elohim, made in Elohim. Estas grandes lumbreras van a ser puestas ahí después de esas luces en el cielo, después de esas conciencias. Y luego, después de todo, van a ser las estrellas. Entonces, primero tenemos las conciencias en el cielo, ¿verdad? Esas conciencias están en el cielo, de manera que cuando decimos, y esto sería tema aparte, y nos meteríamos en más explicación, pero está bien decirlo aunque sea de paso, que cuando decimos que se ha ido al cielo, bueno, no es que se haya ido al cielo, es que siempre ha estado en el cielo, porque en el cielo están todas las conciencias. De ahí es donde pensamos, de ahí es donde emitimos palabra. Entonces primero son las conciencias, luego las lumbreras mayores, que son la luna y el sol. Y por último lo que se coloca en el cielo son las estrellas. Pero las estrellas no son las grandes luces. Entonces, en esta disposición del mundo del espectáculo, se ha llamado a las estrellas como si las estrellas fueran las grandes luces. Pero las grandes luces no son las estrellas, ni cinematográficas, ni deportistas, ni nada. Las grandes luces son las luces las luces que fueron puestas en el cielo como lumbreras, ¿verdad? Las grandes luces no son las estrellas, no es un star system, no entra dentro del star system, porque esas no son las grandes luces. Las grandes luces son las lumbreras y las conciencias previamente instaladas en el cielo. Conciencias y las lumbreras, esas son las grandes luces. Las estrellas no entran dentro de lo que son las grandes luces, bíblicamente. Entonces tenemos que en la mitología sumeria caldea, el paganismo religioso creía que el sol era Dios, ¿verdad? Porque, y al día de hoy lo siguen diciendo gente que acuña la nueva era y gente referente en la nueva era, que el sol es Dios porque lo ve, ¿verdad? Y creen un Dios que puede ver. Y esto lo secunda o lo va secundando formalistamente, pues mucha gente alrededor de la New Age, de la nueva era. Y aunque no lo confiese, es que lo cree. La nueva era, que ya está tildada o empapada de cristianismo también, pero aunque no lo confiese de que Dios es el sol, pero también se lo cree, en un Dios que puede ver, ¿verdad? Por eso refrenda ese cristianismo empapado de paganismo, que cree todavía que el sol es Dios, por eso refrenda, incluso en el cientificismo, de que giramos alrededor del sol, porque cree que hay que pivotar alrededor del sol porque el sol es más importante que la Tierra y que los seres humanos, ¿verdad? Entonces le dan una importancia extrema al sol, creyéndolo Dios. Pero resulta que con esta nueva era, con este New Age, acabó ya hace muchísimos años, hace 5000 años, Abraham Avinu. Porque Abraham se preguntó, bueno,
¿quién hizo el sol? ¿Verdad? Porque si el sol es Dios, ¿quién hizo el sol? Debe haber un ser supremo creador del sol, ¿verdad? El sol, por consiguiente, no puede ser el sol, ¿no? Y hoy nos estamos haciendo las mismas preguntas. Han puesto un Dios eléctrico, un Dios de información que no es Dios, ¿verdad? ¿Y quién hizo a ese Dios? Pues es por obra de Satanás. Ahora, ¿quién está utilizando a Satanás? Elohim detrás de todo, ¿verdad? Entonces, hay que distinguir lo que está puesto y funciona como a lo que es, ¿verdad? Entonces, lo que responde al propósito del creador, ¿verdad? Entonces, esa fue la mitología caldea, ¿verdad? Y sigue siendo la mitología caldea. Enseñar que lo que te recubre, lo que está por encima, que hemos visto antes la palabra, lo que está turnover, lo que está por encima, lo que está over, lo que está encima de ti, es forzosamente Dios. No. Lo que está por encima de ti es Dios, y te enseñan que el político es Dios, que el médico es Dios, que el abogado es Dios, el abogado que admite cohecho es Dios, que la estrella deportista es Dios, que la estrella de cine es Dios, y todo es Dios. Todo lo que está por encima de ti es Dios. No. No es así. Eso lo acepta una mente caldea, babilónica. Pero sabemos, los que somos Benei Israel, los que somos Benei Elohim, los que somos hijos de Elohim verdaderamente, sabemos que hay un Elohim que está por encima de políticos maniqueos y confusionistas, de religiosos embusteros, etcétera, etcétera. Hay un Elohim que está por encima, ¿verdad? Y está haciendo con ellos conforme a su plan. Bueno, entonces, dice, la luz más larga, hemos visto en el inglés, la luz más larga en cuanto al alcance, el alcance más largo sería para gobernar el día. Y ahí tienen el sol, ¿verdad? El sol gobierna el día y tiene una luz de mayor alcance, ¿verdad? Una emisión de calor de mayor alcance. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no la luz más larga para la noche, que lo necesita más? Porque supuestamente en la noche hay menos luz, entonces necesitaría que la luz de mayor alcance fuera en la noche, ¿no? Pero no. ¿Por qué? Porque en el día es donde se halla la perfección. Y esto lo vemos en Efesios 5:13. En Efesios 5:13 vemos que es en el día donde se tiene que hallar la perfección. Efesios 5:13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, por la claridad del día, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, y la luz mayor se da en el día. Claro está, ¿verdad? Y en 1 de Tesalonicenses 5:5 tenemos, en 1 de Tesalonicenses 5, verso 5, dice así. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz, de Or, hijos de luz. ¿Para qué? Para ser esas conciencias, para llegar a ser esas conciencias ya, ¿verdad?, permeadas del Ruach, permeadas de la coherencia, de la cohesión adquirida en este mundo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, ni de la noche ni de las tinieblas. Ahí hace separación, porque la noche no son las tinieblas, sino que la noche es una cosa y las tinieblas, que es Hoshech, electricidad, es otra, ¿verdad? Bueno, entonces, pues es en el día donde había que movernos para hallar la perfección. Por eso la luz de mayor alcance nos ayuda a ello, ¿verdad? Porque es ahí donde hemos de encontrar la perfección, en la claridad, en lo que vemos, ¿verdad? En lo que vemos para alcanzar lo que está más allá, incluso de nuestros ojos, para andar por fe, de últimas, ¿verdad? Pero lo manifiesta todo. El fruto se conoce por la vista, lo que sabes, lo que está, ¿verdad? No puedes ver otra cosa que lo que hay. Bueno, tus sentidos te van a dar testimonio de eso.
porque para eso está el día, para declarar a tus sentidos lo que es la verdad. Por eso, esto dicho sea de paso, pero por eso cuando viene la unción, el derramar del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, dice Kefa, Pedro en su discurso, dice, esto que veis y oís, esto se ha derramado, esto que estáis viendo y oyendo. Entonces no habla de una entelequia, sino algo que se estaba declarando visiblemente, que es la unción del Ruach HaKodesh, del Espíritu que hace la diferencia, ¿verdad? Entonces dice, entonces resulta que la noche es una transición. La noche es simplemente una transición. Porque en Apocalipsis 22:5 vemos la confirmación en Apocalipsis 22:5 de que la noche estaba ahí solamente para servir de transición. Igual que todo lo que impide la luz, ¿verdad? Es solamente una transición, la va a impedir, pero por un momento que quizá nos parezca crítico, pero al fin y al cabo es un momento. Dice, no habrá allí más noche, refiriéndose a la Nueva Jerusalén, al reino de Elohim eterno. Dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara. Fíjense cómo resalta esto, porque allí no habrá necesidad de luz, electricidad, de luz eléctrica, de luz de cableado. No tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol siquiera, porque Elohim, el patrón, los alumbrará y él reinará por los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces, vamos a leer en otras versiones, dice, por ejemplo, la Dios habla hoy, dice, allí no habrá noche y los que allí vivan no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque Elohim, el patrón, les dará su luz, su or, y ellos reinarán por todos los siglos, ¿verdad? Bueno, entonces, la luz más pequeña para gobernar la noche. La luz más pequeña, sin embargo, era para gobernar la noche. Y tiene una relación, la luz más pequeña, la luna, la lumbrera más pequeña, su relación tiene con las mareas y con las convulsiones, porque las mareas es la agitación del mar y el mar representan las convulsiones sociales. Y en ese sentido, hay unas escrituras que van a estar en Lucas 22:53, en Lucas 22, verso 53, dice el Mashiach, cuando vienen a apresarlo, ¿verdad? Dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí a la luz del día, a la claridad visible de las cosas, ¿verdad? Sino que, mas esta es vuestra hora, acudieron a prenderle en la noche, ¿verdad? Para que sus obras no sean descubiertas. Dice, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ahí está. En Romanos 13:12, en Romanos 13:12, ya estamos terminando, 13:12 de Romanos, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada, ya está clareando, ya estaba clareando en tiempo de los discípulos. Ahora, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cómo? Declarando nuestros actos, nuestros dichos y nuestro pensar delante de Elohim. Declarándolo, no ocultándolo, no andando en la noche, ¿verdad? En la potestad de las tinieblas, y mucho menos para arrestar, para amordazar a Yahshua HaMashiach, que es lo que hicieron desde la religión, desde el fariseísmo, ¿verdad? Y ya por último, vamos a ver Mateo 26, 45 al 56. Matillahu 26, 45 al 56, que dice así. Dice, mientras Yahshua estaba todavía hablando, Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud, una multitud de hombres bestia, terión, bestia.
llegó acompañado de una gran multitud con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, fariseos, y otras gamas políticas de Israel. Dice, el que lo entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, él es, lo pueden prender. Enseguida se acercó a Yahshua y dijo, salve, rabí, y lo besó. Amigo, haz lo que viniste a hacer, le dijo Yahshua. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Yahshua y lo arrestaron. Y uno de los que estaban con Yahshua extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo al siervo del Cohen Gadol, le cortó la oreja. Entonces Yahshua le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? En aquel momento Yahshua dijo a la muchedumbre, como contra un ladrón, esa multitud de hombres bestia, como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día me sentaba en el templo a la luz del día, porque yo no tenía nada que esconder, para enseñar, y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron, ¿verdad?, a ocultarse, porque tenían que aprender a andar como hijos de luz, ¿verdad? Y hasta aquí este repaso por la escritura y sobre todo también por Génesis Bereshit 1.16. No nos hemos salido del tema, sino que lo hemos ampliado, ¿verdad? Y vemos que Elohim hizo esas grandes luces y que esas grandes luces gobiernan, ¿verdad? Y que la de más largo alcance se va a mover en el día, para que veas. Por eso dice que al que tiene se le dará más, y al que no tiene, lo poco que tiene, se le hará de noche, ¿verdad? Entonces, ahí se muestra, quien quiere andar como hijos de luz, el sol le favorece al ser la lumbrera mayor, ¿verdad? Declara todas las cosas. Y hasta aquí, entonces, shalom, shalom, besos y abrazos, shalom, shalom.